Bien, pues nos disponemos a iniciar una nueva temporada y esperemos que la concluyamos bien y felices. Y aquellos que, bueno, porque no están gozando de buena salud, que se repongan y vengan por lo menos a la clausura de la temporada y antes toda la vez que fuera. Bien, para las caras nuevas que veo, esto es el Centro Asturiano de Madrid, es la casa más antigua de todas las casas regionales que hay por el mundo, españolas me refiero. El día 2 de octubre cumplió 141 años, que bueno, ya tiene una andadura grande, pero no es una casa vieja, es una casa que se mantiene joven, porque ahí está el esfuerzo de las sucesivas directivas las que ha habido, las que hay, y las que vengan, seguro que lo van a hacer con el mismo esfuerzo. Es una casa abierta, sobre todo para estos actos culturales y lúdicos. Todo aquello que sea para amenizar las aficiones de las personas, aquí es bien acogido. Y las personas que vienen, siempre que sean respetuosas con lo que están viendo, pues también son bien recibidos. Porque, bueno, a muchos afortunadamente les gusta la poesía y se dan cita aquí cuando quieren. A otros no les gusta tanto y vienen y lo siguen respetuosamente. Pero lo importante es participar, es tener algo. No nos quedemos en casa porque el absentismo es muy insano, es muy malo para el devenir de las personas. Así que, bueno, como hoy me dicen que va a ser un poquito largo, entonces yo voy a abreviar, simplemente vuelvo a repetir que bienvenidos todos, que os he echado en falta durante estos meses, bastante en falta. No creáis que estoy hablando para decir cosas agradables, no, es que así lo he sentido. Yo, y perdonad el tuteo, os quiero a todos de verdad. Os considero mis amigos de verdad. Y bueno, si tenéis a bien recibir mi amistad, encantado. Y si no, pues me tendréis que soportar. Soy como soy. Pues nada, gracias. Gracias, muchas gracias. Creo que no me alejo tanto. Pues eso, que nos veamos muchas veces, con salud. Eso es, gracias. La maestra de ceremonias, la que sabe, tiene la palabra. Gracias, Andrés. Tú eres ya uno más entre todos. No puedes faltar, ¿eh? No quiero faltar. Pues buenas tardes, amigos, queridos amigos. Es un placer y una alegría estar de nuevo aquí con todos vosotros. Nos despedimos en la clausura en junio y han pasado 4 meses. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? 4 meses y ahora estamos en la apertura de nuevo. Y pues yo creo que el reencuentro siempre genera una afectividad entre todos muy importante. Y aunque yo he estado como exiliada los 4 meses, exiliada de actos culturales allí en La Manga, sí, sol, playa y paseos, pero ha sido como un exilio. Bien, pero exiliada, al fin y al cabo. Y gracias a todos por estar aquí, que ya os veo a todos, vosotros sí que habéis estado haciendo actos continuos, presentando libros, actos culturales en el Ateneo. Bueno, y os he visto a muchos de vosotros en Facebook. Pues gracias por estar aquí y vamos a comenzar. Empezamos llamando a quien quiera salir en primer lugar, aquí, al micrófono. Tú primero. Carlos. Paco, uy, ¿por qué te pongo Carlos?
Y a Paco yo creo que le digo Carlos. ¿Por qué será? Hola. Paco Tarcal. Hoy naces a la vida. Eres música y misterio. Es el momento de levantar el vuelo hacia nuevos hemisferios donde se cumpla la regla divina, la ley que controla las notas de tu melodía. Hoy alcanzarás nueva música por levantar, que nacerá de tu mano con la sabiduría, donde se cumplirá el presagio. Ella se elevará, porque será satisfacción que nacerá de tu misterio. Hoy todo aquello que tu espíritu nazca, hoy todo aquello que de tu espíritu nazca, con el poder de tu elevada sintonía, te hará más fuerte y tus alegrías hoy deslumbrarán al mundo en bellas partituras. Hoy le mirarás como nueva criatura en sus notas musicales que encerrarán entre 6 cuerdas doradas tu gran obra, que hoy nuevamente de tus manos nacerá. Hoy tu obra deslumbrará callejones, buscando ese final soñado en esas salas, y sus fieles seguidores que hoy la ungirán, y los cielos abrirán el camino a la alegría. Gracias. ¿Venimos? ¿Quiere salir alguien? Vamos ya. ¿Lola? Vamos a escuchar. Ay, te ayudamos. No, Si a veces caigas. no, estoy mejor, estoy bastante mejor. Sí. Sí. Buenas Vamos a tardes. escuchar. Estoy emocionadísima, porque yo, de verdad, cuando voy a un evento de estos y veo tanta gente, tan buenos que sois y tan variedad, que de verdad que me pongo hasta nerviosa. Os quiero a todos, de verdad, me encanta la poesía, así que muchas gracias por venir. Una poesía que se la dedico a mi madre. Madre, cada quejido un puñal que me devoraba el alma, cada mirada un escalofrío que me bañaba de escarcha, y ese suspiro perdido en busca de algún lugar donde descanse su espalda, porque ya no puede más. Me cogía de las manos, esas manos temblorosas, que un día fueron hermosas, hoy están tan arrugadas, pero siguen acariciándome igual, contándome tantas cosas sin contar. Esas manos sanadoras, esas manos cariñosas, con las que me cogías en tu regazo para dejar de llorar. Y cuando estaba enfadada, ese beso de ternura que cambiaba pena por alegría y que tanto me gustaba porque me hacía soñar. Y ahora dime, madre, madre, ¿cómo te puedo ayudar? En tu mirada yo veo sufrimiento, tu silencio me duele por no poderte aliviar. Madre, dime, dime, por favor, dime, ¿por qué no puedo hacerte lo igual? Quitarte tus dolores, tus penas y devolverte algo de felicidad, convertido en el amor que te tengo y que te necesito dar. Madre, te fuiste como viniste, desnuda y sin nada más. Se te paró el corazón de tanto amar. Surcaste el universo y ya no podrás regresar. Pero te juro, madre, te juro que en mi corazón siempre, siempre estarás. Gracias. Quien quiera salir, que venga hacia acá o que levante la mano, Viviana. Y a continuación, Primitivo, después de Viviana. Viviana, que ha estado en Ecuador, también exiliada, más o menos, ya ha vuelto ya.
Muy buenas tardes, noches para todos. Pues mi querida Soledad, como siempre, muchísimas gracias por esta invitación a mi casa. La siento en mi casa porque he estado viniendo ya muchísimos años aquí a este centro cultural, que también pues ya lo siento mío. Como dice Soledad, he estado fuera, en mi país, Ecuador, pero eso no quita que uno sienta cariño de toda la gente y de extrañar la poesía. Así que, como siempre, yo me caracterizo por ser muy romántica. Les dedico a todos ustedes, para esos corazones que los tienen enamorados, este poema que titula ¿Qué tiene tu mirada? No sé qué tiene tu mirada, que me hechiza y me tiene enamorada. Tus ojos cautivaron a los míos, haciendo del vicio el amor mío. Bendito tú que diste vida a mis días, dejando tu alma intacta en mi poesía. Susurros de amor entre la noche y el día, enamorada de ti con tanta energía. Son tus labios que repetía te amo, sin miedos, sin medidas. Me dabas alegría, me dabas dulzura, felicidad y frescura, como estos versos que aún te escribo, vida mía. Muchas gracias. Primitivo Oliva, vamos a escucharte y después quien quiera que salga. Bueno, buenas tardes. Me alegra este reencuentro, porque la última vez que se hizo el encuentro antes del verano yo no pude acudir. Y bueno, voy a leer de este libro que tengo ahora publicado, Soñando el verbo amar, un poema de los últimos que es un romance. Lleva un verso de Jorge Luis Borges que dice: es el amor, tendré que ocultarme o huir. Flor de fuego, surge el amor. Ese encuentro anhela poder hallar sonrisas que nombren suya la misma felicidad. Descubres que se apodera de tu mente un vendaval, olas recorren las venas, y esa inquietud de la mar es la noción más serena del ojo de tu huracán. En tal enardecimiento sientes la necesidad de que otros ojos te admitan en su espacio revolar. Como es cierto que no siempre por la misma senda van, es posible que te inquieras. ¿Por qué esta flor de volcán si el fuego produce heridas? Pregunta de vanidad. La pasión no tiene ocaso ni es tarde para alcanzar, y es mejor arder en ella que helarse de soledad. Amando sientes que el día no fue un vano respirar, muerto está quien no amó nunca, aunque fuera en la ansiedad de que el sueño suspirado no tuviese buen final. Cuando el querer se objetiva, ya eres combustión. Es más, quien así vivió ha podido por el cielo pasear, por el jardín o locura de un sentimiento vital. La cordura es lo primero que el amor calcinará, y cualquier llama o destello que desprende ese fanal en dos que juntos se miran puede llegar a cegar. Pero es ceguera atrevida, no habrá escollo ni avatar que pueda tornarse muro, ya que en amor no hay edad ni existe pasión que debas por pequeña abandonar. Hazlo dilatadamente hasta el instante mortal y acurrucado en sus alas pon rumbo a la eternidad. Gracias. Manuel Ramírez. ¿Vienes por primera vez? Por primera vez, sí. Pues bienvenido y te Muchas esperamos gracias. el próximo. Buenas tardes, algunos amigos ya les conozco del Gijón. Mi nombre es Manuel Ramírez, soy de origen peruano y hoy traigo un poema de mi autoría y es la historia de dos hombres que se aman pero que a su vez tienen sentimientos encontrados. Y vamos a ver cómo termina esto. La quietud de mi alma se acelera mientras te oigo llegar. Mis ojos se iluminan, vuelven a brillar al verte frente a mí. Tus labios al besarme me transmiten pasión y ternura.
Mi cuerpo disfruta del tuyo, siento tu corazón palpitar, siento tus labios recorrerme sin dejar un solo rincón. Te beso y me miras a los ojos, tu sonrisa es de niño travieso. Acaricio tu pelo y besas mi mano, me besas el cuello. Mi piel erizada busca tus caricias, mis labios buscan tu piel. Nos amamos otra vez, rendidos de amor vuelves a besarme. Susurras a mis oídos con voz dulce, en tus ojos veo tu alma. Dos historias similares que se cruzan y se encuentran, dos corazones rotos, solitarios con ganas de amar, dos seres con miedo a volver a enamorarse, dos almas partidas. Coge mi mano y llévame otra vez por las praderas de la pasión. Abrázame fuerte y disfruta de mi espíritu, de mi cuerpo. Vuelve a reír, juega con el sudor de mi pecho. Besa mi frente, vuelve a amarme, vuelve a reír como niño travieso. Cuéntame historias de príncipes felices, de claveritos rojos, de sirenas encantadas, de dos hombres que se aman. Cántame al oído una vieja canción de amor. Ríe junto a mí. Bajaré la luna y la pondré a tus pies. Llenaré tu vacío, saciaré tu pasión, tu amor, tus ansias, calmaré tus angustias, secaré el sudor de tu frente, remendaré las heridas, enjugaré tus lágrimas y las pondré en un pañuelo de lino blanco que pondré junto a mi pecho en las noches de tu ausencia. Guardaré tu voz en mis sentidos, retumbará cuando esté solo, te cubriré cuando haga frío, beberás el agua de mi fuente, te tomaré de la mano y caminaremos sin rumbo fijo. El horizonte estará marcado por un arco iris grande y luminoso. Nuestras almas felices se mezclarán, siendo una sola para los dos. Mi corazón será tuyo y tú serás solo mío. Muchas gracias. Isabel Morio. Por favor, bajen el volumen de los micrófonos, tengan un poquito de respeto. Gracias. ¿El volumen de qué? De los móviles. Ay, sí, bueno, pues... Está continuamente sonando. Sí, por favor, vamos a ver. Quitamos el sonido. Yo lo he quitado en el mío. Vibra, pero no se escucha. Vamos a hacerlo así porque si no interrumpimos a quien recita. No sé qué dice. Sí, dilo fuerte. Luego sales tú. Vale. Isabel Morio, ¿puedes anunciar si quieres o lo digo? Bueno, sí, como quieras? anunciamos. El día 16 del próximo mes presento un libro, La concubina y otros relatos, la tercera edición. Ya se presentó en plena pandemia, pero con las limitaciones propias de esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a presentar aquí, en esta casa que tanto nos gusta, y con esta querida amiga en la mesa. Y bueno, espero que estéis. Va a ser a las 7 de la tarde, el 16 de noviembre, que es un miércoles. Ya recibiréis también invitaciones porque me las han mandado y las meteré en mi Facebook, el que tiene mi Facebook, ¿no? 16 de noviembre, miércoles, Casa de Asturias, La concubina y otros relatos. Es de relatos, no es poesía, son relatos, la mayoría imaginados, otros mitad y mitad realidad, mitad imaginación, y otros absolutamente realidad, pero claro, con poesía, ¿no? con literatura. Así que os espero el 16 de noviembre, si Dios quiere. Voy a leer un poema de uno de mis últimos libros, Destellos en la niebla, publicado en el año 19, este libro que lleva consigo un disco antológico con 52 poemas grabados. El poema se llama Inasible. Me apetece leerle porque acabo de vivir una experiencia muy dura. Ha fallecido el papá de mis hijos, aunque ellos estábamos divorciados, pero había una buena relación últimamente, y ha sido eso, inasible. O sea, se ha ido en unos pocos de días, cuando estaba aparentemente perfectamente bien. Por eso este poema va a cuento, ¿no? Con la brevedad de la vida. Inasible es la vida. No la podemos agarrar, se nos va. Sobre el paso del tiempo. Inasible es el tiempo, siempre unido a tu sombra, recordándote que vivas sin dejarlo pasar. Cátalo como un buen vino, sorbo a sorbo, como beso de amante que no quiere acabar.
vivamos olvidando el reloj, no vivamos esclavos de su tic-tac. Disfrutemos intenso del contacto de la piel, la dulzura de un beso, de las ricas palabras, de los sueños logrados, de una grata velada, de aquel viaje anhelado. No olvidemos jamás la cualidad de asombro. Llevemos al rincón del olvido todo aquello que nos reste alegría. Gocemos cada día de las pequeñas cosas. Las grandes son efímeras. La parca está al acecho. Ella no nos olvida. Inasible es la vida. Muchísimas gracias. Leonor Merino, vamos a escuchar. Y después, ¿quién quiere salir después? Francisco. Francisco y José después. Buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia, también os tengo mucho cariño y mucho respeto. Quería decir en público que acaba de publicar el primer poemario Paco Dacal, ya lo estoy viendo. Y bueno, pues eso, también darle la enhorabuena por bienvenido a esta publicación y a darse a conocer. Yo os animo a todos, contad conmigo en todo lo que queráis. Para mí ya no hay laureles que ponerme y es un ida y vuelta al otro lo que me llena y por lo que me entrega. Todo a mí os doy, o sea, para corrección, para lo que sea, para puntuación, de una manera así altruista y con mucho amor lo haré y lo seguiré haciendo una y mil veces. Hablando de la muerte, yo, claro, estaba pensando, pero mi compañera va a hablar algo sobre Marruecos. Como he tenido el honor de que me han dado un premio allí en vida, que nunca se da, porque siempre es en muerte y nos tenemos que hacer homenaje siempre en vida a los poetas y siempre en vida. Por favor, en vida. No sé, es que os nombraría a cualquiera de los que estáis aquí en vida, os haría yo un homenaje. Después no lo vemos. Entonces me ha acompañado gente poeta, salía Tetuán, y entre ellas está ahora aquí Pazares y hablará también de Marruecos. Entonces yo desisto de hablar de Marruecos y como la anterior compañera ha hablado de la muerte y yo también tengo presente gente enferma y gente también en muy malos momentos, digo, memento mori, recuerda que has de morir. El día que morí, huele a café el amanecer que anuncia fina lluvia. El día que morí, ahogados lamentos ciñen mi tibia almohada. El día que morí, ojos ciegos al ramo de flores lloran la nada. El día que morí, se hunde el redoble del sol en el ápex del güero paladar. El día que morí, blanca raíz en la sien, ahínco del árbol de la muerte, párpados cerrados, conchas que de niña recogí, largas las pestañas, enmudecen las manos, en abanico los pies, ofrenda al abismo. Lejos, las campanas avaras esconden el eco místico del órgano en incienso. Corifeo, cantad, que nace el día con otra esperanza hasta que cantando se acabe la vida. Con tres heridas vienen, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Gracias. Vamos a escucharse. Buenas
Buenas tardes a todos. Vida, muerte y amor me viene muy bien porque, bueno, se acerca la fecha de Todos los Santos y con ello se acerca que don Juan Tenorio vuelva a recorrer España. Entonces yo tengo un soneto hoy que se titula Lamento de un don Juan envejeciendo. Ese es el título. Seguro que, bueno, yo creo que sigue habiendo muchos don Juanes en España, no hay más que encender la tele para ver alguno, y seguro que todos conocemos, 2 o 3 por lo menos, hemos conocido a lo largo de la vida, ¿no? O sea que bueno, este es un soneto que se titula Lamento de un don Juan envejeciendo. ¿Por qué me gustan tanto las mujeres? Mis viejos ojos han viajado el mundo y no han hallado goce más profundo que en contemplar a estos benditos seres. Caído en amorosos menesteres, erré por muchos cuerpos, vagabundo, y aun sintiéndome sucio y nauseabundo, recaía de nuevo en los placeres. Ahora llega el invierno de mi vida y poco tengo que ofrecer al cielo, pues convertí su fuego en duro hielo, malgastando mi corazón suicida. Es el pago a mi amor tan dividido, amargura, dolor, rencor y olvido. Y allí, a ver, me ha quedado una duda. ¿Te he visto ¿Dónde me has visto? Te he visto en una foto. Sí. ¿Te has casado? Sí, sí, es posible. Sí. Bueno, yo me he vuelto ya. No, he vuelto yo solo porque temas de visado llevan su tiempo. Entonces, bueno, he tenido que adelantarme. Sí, sí. Muy guapa, muy guapa. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ya os la presentaré. Pues enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Espera, es que hay dos Andrés. Y después José Rey, después. Como no sé bien, al no verse, pues... Hola, dime tu nombre. ¿Sabes, Isabel? Me encanta el look de la... que has cantado y todo, yo es que ahora digo, ¿qué hago yo? Bueno, lo harás bien. Por cantar también. Lo harás bien. Si no te llamo a ti para que me... Voy a empezar introduciendo, puesto que viene a cuento con la muerte, sigamos con la muerte. Delante de la persona que ha muerto, a un ser amado que haya muerto. La muerte vuelve tu rostro de cartón piedra, y quien te vela espera en vano un levísimo aleteo de pestañas, un, aunque imperceptible, temblor de manos. Quema la frialdad del cuerpo amado. Eso es lo que sentí yo mirando. Esto ha sido la introducción de esto, y uno cortito, porque viene a cuento sobre la guerra, la paz. El poema se llama, de mi poemario, de qué decir de mi poemario, La paz en entredicho. Es un homenaje a Blas de Otero, que imagino que lo conocéis. Claro. Como entonces, Blas de Otero, hoy continúa la paz en entredicho, y los ojos ya están habituados a todos los matices del rojo, petirrojo, el rojo vivo que barniza las heridas recientes, el rojo pardo de la sangre caducada. Como ayer Blas de Otero, como tú, otros poetas, siguen diciendo en palabras cantadas, porque el poeta es un juglar o no es nada. Ya te digo, mi amigo, no deja de seguir la paz en entredicho y la sangre cotizando a la baja. Siguen los vivos mezclados a los muertos, agonizando en batallas ficticias, sentenciadas de pura palabradas, a medias por el azar y la locura. Sigue el mar, Blas de Otero, el mar preludio de la nada, perdiendo sal a favor de la arena, perdiendo agua a favor de las lágrimas. Y siguen los hombres como tú, cantándole a la vida y a las tierras, preguntándose para qué el sufrimiento, abominando de las guerras.
soñando despierto con las palabras justas, nadando en versos con la sangre al cuello. José Rey. Después, Paco, quien está a tu lado va a salir a decir algo. Después. Buenas noches, Soledad, Andrés, buenas noches a todos. Tanto tiempo sin verles, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo y ha habido de todo. Bueno. Hace poco ha sido tu cumpleaños, ¿no? Creo. Sí. Sí, ese me lo has dicho por ahí. Me alegra verles a todos. Muchísimo. Por favor, ¿quieres callarse? Impúdicas guerras. Las guerras que traspasan corazones, rompen cristales y siembran dolores, son actos de ira y necios valores, de furia asesina y vanas razones. Torpe y cruentas por tales pasiones, bandido no escucha intensos clamores de madres que hablan, de serios temores, por culpa de aquel que trunca ilusiones. Guerras salvajes de lobos hambrientos que dejan sin sangre al débil que clama justicia y honor sin viles tormentos. Castigo al que hiere dejando lamentos, que hace las guerras y sangre derrama, sembrando el pavor con hechos funestos. Muchas gracias. Dime tu nombre, que soy Maripaz Ares Oset. Maripaz, claro, sí. Sí. Es que vengo de nuevas y los nombres No te preocupes, que a mí me pasa lo mismo. Bien, pues nada, estoy muy agradecida a Soledad y también a Leonor, bueno, a muchos poetas que hay aquí, la verdad, pero la nombro a ellas porque para mí son una inspiración. Y entonces me anima a seguir con la poesía. Yo soy artista, poeta y me divido un poco en la cuestión del arte, ¿no? Esta poesía es un poco autobiográfica y fue la que está en este poemario que se hizo ahora en Tetuán, el cual he tenido la suerte de ir. Bueno, pues se titula Paz de África. Africana y africanista, europea y española, nacida en España y en Marruecos. En este viaje lírico-poético vuelvo de nuevo a este extenso continente aledaño a España, contenedor de mi cuna, Ifni, superviviente en mi difícil nacer en la segunda mitad del siglo XX. 3 añitos de calamidades y miedos, superviviente de la guerra de Ifni. Luego vinieron 10 años felices de cantar y tocar la guitarra. Renacía mi espíritu vital a la paz y el arte, en mi amado Sidi Ifni, en lo alto del acantilado, con su horizonte ribeteado de color cobalto azulado, donde el sol poniente despide el día bañado en el mar de las 7 olas, un tesoro pequeño y grande, paraíso de mi infancia, siempre ahí mi corazón. ¿Quién me iba a decir que Ifni me abandonaría a los 14 años, exiliada de mi bella África para evitar otra guerra? Por España viví sin mi océano. Pasados años volví y mi casa sin jardín ni huerto, intacto el amor de la gente, su hospitalidad amigable. Ahora pienso en volver a respirar mi océano y vivir la paz que allí fui. He venido con una poeta
esta que es nueva y que después a ver si nos lee una poesía cuando pueda. Y esto se lo voy a regalar a Soledad, que es un poco muestra de mi arte. Bueno, pues una marca página. Muchas gracias, Marita. Muy bonito. Oh, muy bonito, ¿eh? Gracias. Sí. ¿Me dices? Hola, buenas tardes. Soy Ángeles Marinas. ¿Ángeles? Ángeles Marinas. Muchas gracias. Escuchamos. Es algo cortito y descriptivo. Yo también pinto y a lo mejor esto tiene también que ver con la pintura, no tanto con las emociones, que todo es bonito. Lo he llamado Galopan las olas. Galopan las olas derrochando espumas anchas de luz. Las estelas musitan profundos latidos de alta mar. Iluminan las arenas con parpadeantes abrazos a la orilla. Galopan las olas volando sus crines al viento. Las gotas de agua henchidas de sal salpican las rocas. Susurran las sirenas melodiosos ecos seductores. Rosas. Galopan las olas al trote pintando el caballo de blanco. En la penumbra las ondas atraviesan las cuevas. En el océano las olas en silencio mecen la inmensidad. Galopan las olas al paso del tiempo saltando a la comba. Evocan señales de viajeros detenidos en sus entrañas. Acunan sueños dormidos, descubriendo otras épocas. Galopan las olas, volando al trote o al paso. Juan Jesús está por ahí. ¿No ha venido? ¿Lola? Se ha ido, ¿no? Es que iban a venir juntos. Sí. Bueno, Serafín. A ver. Buenas tardes a todos. Además de fotos y vídeo. Gracias. No soy poeta, pero bueno, he escrito algo. Ya es algo. Eso decimos todos. Soy así. Soy egoísta. Lo soy, por temor a sufrir, de alguna manera. A veces soy mi propia policía, para guardar mis propias armas, para librarme del daño de los otros y del que me hago yo mismo. Soy yo. Me busco, me encuentro, me defiendo, me protejo, me hago daño y no quiero sufrir. Tengo miedo hasta del pensamiento. No quiero pensar, no quiero decir. Tal vez todo ello se vuelva contra mí. Y perdonadme por haberlo repetido en el Café Gijón, que lo hice, pero como me ha gustado, pues lo No pasa nada, pero hay gente que no te lo ha escuchado. Espera, Natalie, que tengo pendiente, a ver, al lado de Francisco. ¿Quién está al lado de Francisco? ¿Vas a salir? Ah, no, ya había salido Natalie. Venga. Después de Natalie, ¿quién quiere salir? Vale, pues a continuación. Después, venga, pues ya tengo 1, 2, 3. Oye, así no voy llamando yo, cada uno sale cuando le apetece. Hola, muy buenas tardes. Encantada de volvernos a encontrar. Y muchas gracias, Soledad y compañía, por propiciar estos maravillosos encuentros. Gracias a ti por venir aquí a vernos y a... El poema que vais a escuchar lo escribí el pasado día 21 en el Teatro del Canal
Y cada vez que escucho música, pues siempre me brotan versos. Pero en esta ocasión dije, no me va a ocurrir, porque tengo un follón en mi casa horrible con albañilería, y dije, me voy en plan relax. Así que me senté tranquilita a ver el espectáculo, que era de flamenco, y cuando comenzó el peli, que así le llaman, a cantar, a mí me entró un cosquilleo. Y luego el guitarrista era genial, parecía que flotaban los dedos sobre la guitarra. Así que me brotaron unos versos, los prendí aquí, y el resto ya lo fui hilvanando cuando iba para casa. Y dice así: una guitarra que llora, unos acordes al viento, un quejío que sofoca y un corazón en silencio. Sí, mi musa me llama en la madrugada, me trae un racimo de versos y una copla en su mirar. Y entonces cojo mi pluma y comienzo a coquetear con un fandango, una rima, un sonito o un cantar. Y ella mueve sus caderas, y yo siento tal contento que la aurora se engalana y la luna marcha silbando mis versos. Seguimos. No, espera, a continuación de que no sé, si me has dicho su nombre antes. ¿Me has dicho tu nombre antes? Sí. Sí, dime Luis. Luis Alba con V, me has dicho. Buenas noches, soy Luis Alba Ampuero, soy poeta, militante de la vida, del amor y de la paz. Hoy voy a compartir un poema titulado A la Marte, que pertenece a mi poemario La mitad de mi alma. A la Marte, mi mundo se hizo tierra de un valle fértil. Me abriste la puerta principal de tus deseos y me dejaste recorrer los patios de tus juegos. A la Marte me adentré en tus tardes rizadas, en tus noches de faros encendidos. Jugábamos en tu jardín de pasto recortado. Mi adolescencia adolecía yéndose, y al palpar la redondez de tu gusto, me quedé a vivir en tu paraje, donde lo tierno y lo puro es humanamente divino. A la Marte quemé mi infancia, y el niño travieso que dejé de ser se introdujo con todos sus juguetes por una rendija de mi alma. A la Marte recorro suavemente tus tiernas laderas, tus profundos desfiladeros, y me refresco en el manantial de tu ardiente y acamerada boca. Recurro a mis versos y a mis labios para surcarte de pies a cabeza. En esta noche nórdica aprendiste mucho, algo de mí. Ahora sabes, ahora comprendes que mi corazón no es dominguero. Amarte es complementarme, es liberarme, es hacer poesía. Muchas gracias. Seguimos, a ver, ya puedes salir. Sí. Dime tu nombre, dime tu nombre. Mi nombre es Larisa, soy natural de Moldavia. Larisa. Larisa, sí. Y De muchísimas Moldavia, ¿no? gracias a todos y a todas por estar aquí. Soledad, cariño. Muchísimas gracias a ti personalmente, al Centro Asturiano, por disfrutar de unos momentos tan maravillosos. Como he dicho antes, soy de Moldavia, que tenemos frontera
con Ucrania y el tema que es más actual es la guerra de Ucrania, que nos pasan a todos. Terrible. Es tremendo lo que está pasando. Dediqué un poema con el título Viva Ucrania. Viva Ucrania, tierra sagrada, fuente de la belleza y tanto amada. Viva Ucrania, tanto sangrada y por los malos tan destrozada. Slava a los que luchan por la paz. Slava a los héroes que no serán olvidados jamás. Me duelen tus heridas, querida Ucrania. Tus penas, tus muertes llegan hasta a España. El mundo te quiere y todos te apoyan. Querida Ucrania, eres una joya. Que Dios te bendiga y todos te apoyarán. Salir del infierno, la paz triunfará. Viva Ucrania, tierra amada. Viva la paz tan deseada. Bueno, pues sí, se nos ha encogido el corazón un poco. A ver, tenía alguien por aquí, espera, Ana María, tenía a Feli que me decía que quería salir, y después Ana, y después tú. Feli Moreno, vamos a escuchar. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Soledad y su compañía por darnos esta magnífica oportunidad. Bueno, yo este poema es para la paz, pero se lo quiero dedicar a mi amiga Ana Ortega, una gran amiga y escritora. Entre todos los que estamos aquí, para todos vosotros. Muchas gracias. Gracias. La paz no es una quimera. La paz no es una quimera, ni un sueño por alcanzar, ni una palabra manía que se suele maquillar según convenga el caso, en modo, tiempo o lugar. Tampoco se consiguió de una forma duradera, con armas, odio o rencor. La paz es atributo del alma, que nace en el corazón, impresa en el ADN y brota con sentimientos de amor, escucha y perdón. Unidad y libertad son distintivos del ser. Dignidad, luz y armonía se encuentran en nuestro envase mucho antes de nacer. Pongamos fuerza y consciencia en esa paz albergar, en mente, cuerpo y palabra, para poderla crear, sintiéndola cada uno dentro y fuera del hogar. El miedo y las mentiras disolverá la verdad, y de nuevo en esta tierra la paz prevalecerá. Así es, y hecho está. Ana, mientras vienes, yo voy a hacer 3 anuncios. El jueves hoy 25, este jueves 27, para los que queráis venir a la presentación del libro de Juan Antonio Pellicer, que viene de Cartagena,
solamente, o sea, llegará el jueves por la mañana a presentar su libro por la tarde aquí. Y es un escritor cartagenero importante en la región. Y os diré que, entre otras cosas, es distinguido con la medalla de San Isidoro de Sevilla, caballero comendador y expresidente regional de la Hermandad Nacional Monárquica de España, distinguido con la Cruz al Mérito Académico, bueno, y un montón de distinciones y de medallas y de libros publicados. Será el jueves a las 7 de la tarde. Quienes queréis venir a conocerlo, pues aquí vamos a estar. El día 16 del mes próximo presentará Isabel Morión La concubina. La concubina y otros relatos. Un libro muy interesante de relatos, y aquí vamos a estar también Isabel. ¿Tú vas a estar? Sí, voy a ver cómo puedo. ¿El jueves vas a estar? No, bueno, este jueves. El 16 de noviembre, sí. Y Ana, te estoy, bueno, tú ahí relasadita, Y ahora también quiero hacer una invitación para el día 5 de noviembre, que en el Maestro Alonso, el Centro Cultural Maestro Alonso, vamos a dar un recital. José Luis Pardo, que está por ahí, o sí, está aquí. José Luis Pardo y yo. Centro Cultural Maestro Alonso, a las 6 de la tarde, un poquito temprano, pero bueno, un recital de hora y media, vamos a estar allí los dos cantando y recitando. Es en la calle Maestro Alonso, por Ventas, la calle Alcalá, esquina Maestro Alonso, y por Ventas está eso. Y a ver, otra cosa más. Gladys está por aquí. Gladys no está. Bueno, pues ¿está o no? ¿Está Gladys? Ah, no. Es que... Sí. Bueno, es que me dijo que vendría, pero no sé si no está aquí. Es una poeta distinguida con... Bueno, lo tengo aquí, si no está, no lo leo. Está haciendo una gira por España en representación de poetas y escritores mundiales. Entonces, si no está, pues no leo su titulación y todo lo demás. Bueno, yo creo que ya está todo dicho, todo lo que había que anunciar. Muchas gracias, Ana María, tú también vas a presentar en la Feria del Libro de Getafe, pero yo todo eso no lo digo, yo lo que quería decir, importantísimo. Bueno, pero digo, lo voy a decir, no, tengo varias cosas, pero compañera de Ucrania, compañera, y todos los compañeros que estáis aquí, amigos, que veo tanta gente conocida, tantos buenos poetas, que encuentro otra vez, qué felicidad. Bueno, pues yo me han invitado a un importante recital que se titula Ucrania en el corazón. Vamos a decir unos poemas inmensos a Ucrania. Y será el 2 de noviembre en el Puente de Vallecas, en el Centro Cultural Lope de Vega. Centro Cultural Lope de Vega. Quien quiera ir luego, digo la calle, porque de la calle no me acuerdo, pero bueno, Centro Cultural Lope de Vega, el Puente de Vallecas, Ucrania en el corazón, un recital maravilloso. Eso sí lo quería decir. Luego, bueno, pues tengo otros recitales ahora pendientes, uno en el Ateneo y otro en la calle El Barco. Y lo de Getafe, pues bueno, estoy en la feria, pues pero bueno, sobre todo lo de Ucrania es lo que quería decir. Muchas gracias y bueno, bienvenidos a todos. Ya te has enrollado tú y yo también. Claro, aquí hay que anunciarlo todo, publicarlo todo. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a leer un poema cortito de mi libro Al otro lado del río, que se titula... Vamos a ver.
Hablo conmigo. Nada más y nada menos. Hablo conmigo. El río canta en las orillas. Camino entre verdores, pensativa. Se desprende el sol entre los olmos y yo sigo al encuentro de mí misma. Mi alma desatada ante el río de proverbios. El día se va desdoblando por los confines crepusculares y yo a esta hora escribiendo hablo conmigo. Saco del alma palabras invisibles. Pienso en tu boca, tu vientre me bendice. Quiero trepar por una enredadera y flotar al oasis en medio de la noche contigo. Quiero llegar a donde el tiempo quede varado y vivir en las desnudas auroras el amor amanecido. Ya, puedes salir, sí. Y después, a ver, venga, después tú. Yolanda, maravillosa. Después de ella. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Yolanda Corel. Yolanda Corel. Yolanda Corel. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Un placer también encontrar aquí a tantos amigos. Es lo que decía Ana, es un recital poético para la paz en Ucrania en la calle Concejo de Teverga, que está al lado de la Asamblea de Madrid. ¿Vale? Es el día 2, es gratuito y empieza a las 7 de la tarde. Voy a leer un poema que estoy muy contenta, estoy un poco orgullosa de él, porque lo presenté en concurso y me han dado el segundo premio. Y está en el nuevo libro que presentaré el día 25 de noviembre. Versos como espinas en la almohada, se llama el poemario. Esto es una composición un poco rara que me inventé yo, y es una mezcla de una silva y un soneto. No cabe en una silva, escrita en verso blanco, recitar mi delirio, aunque tú ya lo sabes. Necesito sangrar en un soneto las letras que me brotas, el suplicio de no poder gritarlo. De ti me bebería hasta el aliento. Rezuma de la noche la agonía de un verso marchitándose en la boca. Este dolor de amor que descoloca, ingrávido en el alma se vacía. Mi voz callada es una cobardía. La mirada, la de una triste loca. Manando entre tus besos se desboca la sed que de ti siento, vida mía. E invento cada día en un te quiero posar en ti. Mis manos codiciosas, arrogada a la proa de un velero. Surcarte sobre nibias mariposas. Rociarte con la savia del romero. Saciarte con la sangre de mis rosas. Vamos a oírte. Pues te escuchamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo es la primera vez que vengo invitada por mi amiga Paloma, que ella sí que ha venido más veces, y estoy encantada porque veo que aquí hay muy buen ambiente y mucha poesía. Entonces, bueno, yo presido una asociación para el fomento de la poesía precisamente y me alegra mucho ver que no se deja de fomentar la poesía nunca. Tengo 3 libros publicados, pero voy a leer uno que lo tengo inédito, un poema que lo tengo inédito. Y le he llamado, a ver si encuentro, Elegía a mi padre, hablando como estábamos hablando antes del tema de la muerte. Dice así:
En este inerte asentamiento inicio tu despedida. Este hogar, llamado Camposanto, en el que los agonizantes lloran la ausencia de los agonizados y donde coinciden los cuerpos que mueren con los que albergan vida. En tu sordo y gélido sepulcro no te abriga mi visita, ni te consuela mi canto, ni te libera de tu yacer profundo el dolor a gritos de mi llanto. La muerte se compromete a poner tierra de por medio entre el vivo y el difunto, y al que queda de testigo le aterra el impulso que tiene la vida de enterrarle sus recuerdos. Y al cabo te veo guarecer en ese cobijo postrero, donde más que ser habitante eres recluso, donde no queda sombra de ti, porque todo es oscuro, donde tu piel y mi piel se confinan sin remedio. Aún tan cerca y ya tan lejos tu protección constante, tu sangre caliente, tu inagotable talento, tu energía insaciable. Tu legado de virtudes serán siempre mi modelo y tu rastro de vida mi desconsuelo. Deshabitando tu cuerpo en forzoso destierro, te vas a ninguna parte tierra adentro, y no puedo acompañarte. Nadie cuidará de mí mientras dure tu viaje. Muchas gracias. Paloma, vamos. Buenas tardes, yo acabo de publicar. Buenas tardes a todos, me encanta estar con vosotros hoy. Yo acabo de publicar una nueva edición de Poemario del Vuelo y voy a leer una prosa poética que es una historia real. Yo me quedé sorda con 2 años por culpa de una inyección de streptomicina y tuve una institutriz que me enseñó a hablar, leer y escribir, que fue mi maestra, amiga, hermana y madre, y que se llama mi institutriz. Llegaste tú, Patita, hace varios años, cuando yo era una niña. Me encontraste igual que una paloma moribunda. Me curaste y me hiciste volar. Yo estaba sorda y muda. Acababa de convalecer de una grave enfermedad infecciosa. Fuiste mi maestra, amiga, hermana y madre. En un solo papel había desempeñado mi faceta. Me abriste las puertas del mundo. Día a día me enseñabas los cuadros de nuestro entorno real. Diste luz a mis ojos, sonido a mis oídos, tareas a mis manos, lenguaje a mi boca y vida a mi ser. Me trasladaste del aislamiento a la comunicación social. Al principio nuestra lengua era de signos y luego salieron una y más palabras de mi boca. Primero leía, luego nombraba, pensaba, me emocionaba y sentía. Pinté el mundo con 1000 colores. Empecé con los tonos blancos y negros y después se transformó en un arco iris. Escribiste un libro en mi cerebro y me convertiste en su lectora. Una semilla de amor e ilusión sembraba toda tu labor. Fuiste la escultora que moldeó una nueva paloma. Cada día buscabas una forma e iluminabas la figura con nuevos matices. Con tus sueños e ilusiones me convertías poco a poco en la persona que tú deseabas. Me acercaste a la realidad y me enseñaste a recorrer los 1000 caminos necesarios para desenvolverme en la vida. Y ahora, gracias Paquita, porque de tu simiente brotó una hermosa planta que hoy día es médico y escritora. Y te recordaré con cariño año tras año durante toda mi vida. Paquita se murió,
Conocido vivarme. Salir, Ana y María. Buenas tardes a todos, estoy súper contento de estar aquí en la Casa de Asturias. Agradecer de corazón a Soledad por la invitación, que me la envió por Facebook y la verdad que me ha hecho muchísima ilusión. Y bueno, yo voy a recitar un poema, no mío, de Santa Teresa de Jesús, que es mi gran referente en la escritura, y ahora voy a publicar un poemario para noviembre, el mes de los muertos, y este poema habla del alma, ¿no?, que es tan importante. El cuerpo se muere, pero el alma sigue entre nosotros. Alma, buscarte, haz en mí. Alma, buscarte, haz en mí, y a mí buscarte, haz en ti. De tal suerte pudo amor, alma, en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada, si te perdieres, mi amada, alma, buscarte, haz en mí. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada, y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás, viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino hallarme quisieres, a mí buscarme, haz en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada, y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo para llamarme, que a ti iré sin tardarme, y a mí buscarme haz en ti. Ana, ¿sabes? Buenas tardes, es un honor encontrarme con todos vosotros en esta tertulia y en este hábitat, evidentemente con el Centro Asturiano, gracias, que tan gratamente nos acoge a todos. Mencionaros brevemente que el día 8, el mes próximo, el día 8 es martes, voy a participar junto al periodista Luis Antequera de Cerra y yo, ambos, daremos un recital en el Centro Riojano dirigido por doña Rosario de la Cueva. Si tenéis el tiempo libre o queréis pasar, os estaremos esperando. A continuación voy a leer un poema que lleva por título Hechizo musical. Este poema está dedicado a una persona, compañera, poeta, que no puede estar entre nosotros, pero que con ese deseo de que vuelva pronto, le dedico este poema, que ella nunca me ha oído recitarlo. A Clementa López Pérez. Hechizo musical. Navegas por la puerta secreta que tejen los instrumentos desde los ancestros. Ya lo dijo una mujer, la música es el arte más directo entre el oído y va directamente al corazón. Un manantial de sonidos despierta el volcán, yace dormido en el ser. Vives en tu alma musical, remedio de males, sosiego de palacios, templanza de arrabales. Al igual que Orfeo, detienes el curso de los ríos,
Tu melodía es esencia de tu música y vergel de vida. Cantas a tu esposo leyendas de amor. Confiesas amarle y quererle con corazón. Tu música y canción para tus familiares y amigos son. En la tertulia del centro asturiano nos deleitas con talentosa mano, una melodiosa noche y tu piano. Muchísimas gracias. Pues un recuerdo para Clementa. Muchos la recordaréis, que canta, que recita y que canta maravillosamente, y a dúo con su marido también, barítono, es su marido. Pues está luchando contra un cáncer, pero muy positivamente, recibiendo quimio y esperando que se cure pronto. ¿Qué? Que hablo con ella todos los días, la quiero mucho, Clementa. Sí. Hizo canciones de ese poemario mío último, Destellos en la niebla, cuando lo presenté. Pero ella está en un plan muy positivo y... Maravillosamente. Es una excelente persona. Bueno, y pronto la... Hoy quería venir, pero no habrá podido. Pronto la tendremos aquí. De nuevo, bueno, pues... Está muy positiva. Nosotros al final, si podemos bien, y si no, nosotros vamos a estar al final, si podemos bien, y si no, pues no se dice nada. A ver, ¿por dónde vamos? Allí que me están diciendo que sí, allí estáis, Celucci, Pilar, Isidro, Carlos, a ver quién sale, Celucci, vamos. Manuel, que todavía no ha salido tampoco. Y esta chica que viene detrás de Celucci. Celucci, vamos, que tenemos ya el tiempo que nos queda mucho. ¿Qué tal estás? Bueno, pues mira, los escalones para mí es un mundo. Ya, para ti y para mucha gente. Se cuecen bien el escalón, Bueno, yo los escalones, pues a mí me cogí un coche en las 4 ruedas. Entonces ando mal. Sí. Bueno, muchas gracias, encantada de estar aquí. Y ya no me acuerdo lo que iba a decir, pero bueno. Tengo mi hermano Diego Zambrano Enríquez. Tengo la voz escondida sin querer salir a verte. Tengo la voz temerosa, avergonzada, inerte, pero debe salir. Salir al aire valiente, decirlo todo sin miedo y decirle a tus ojos frente. Y quién sabe si te asusta escuchar la voz que lleva. La voz que lleva palabras y con dulzura te envuelve. Esa voz entrecortada que susurra, que se mete y se columpia en tu pelo y por tu cuello se pierde. Y cuando llega a tus labios, la voz, sin voz, enmudece. Tengo la voz escondida, acortada en mi mente, amordazada de sueños, castigada para siempre. A ver, ¿qué decimos a votación? Celucci puede decir otra. Sí. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Está mucho tiempo sin venir, eso también decimos. Vamos a... Esa es la voz también de mi hermano, pero esta es con la voz quebrada. Con la voz quebrada por el llanto, sin poder decir
lo que yo quiero. Queda mi amor asido al desencanto, mientras el tuyo se halla en el alero. Es una pena cerrar a cal y canto la puerta a la verdad, a lo sincero. Tu figura se apunta a muchos tantos. Tu camino se apunta a muchos ceros. La balanza del futuro dará el peso sin querer desandar ya el camino. ¿Qué suspiro darás para que un beso no sea algo banal, hecho sin tino, que sea algo que envuelva de embeleso el centro de tu alma en el destino? Me conformo que algún día estos versos encuentre la razón, no el desatino. Qué difícil es decir de todo esto, qué difícil el adiós cuando termino. Después de tanto tiempo por el atropello que sufriste. Bueno, gracias a todos. Manuel, son de mi hermana, mi padre era poeta y mi hermano era nosotros también le vemos. Manuel González, vamos a escuchar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Me alegraré mucho que hayáis todos pasado un buen verano. Yo, por desgracia, he estado algo enfermo y no he podido ir a mi querida Asturias como quería ir, pero aquí seguimos. En estos momentos que vivo en mi adentro y aparto del mundo los ojos y pienso en cosas que me dieron emociones inmensas y bellos recuerdos, me arrodillo en el templo del alma y en vez de oraciones repaso mis versos. Hoy no voy a recitar nada mío. Hay un poema que lo aprendí en la escuela y tiene más de 80 años. Yo os lo digo así, voy a seguir todo lo que pueda. El 16 de noviembre cumplo 95 años. ¡Bravo! El mismo día que yo, perdonadme, pero el mismo día que yo. ¡Bravo! Yo sabía que ya estaba mayor. Cumple los años el mismo día. El poema que aprendí en la escuela, que tendría 11 años, recién terminada la guerra, el poema se titula Aquel caballero de Orán. Aquel caballero de Orán, un suelto caballo prende, por sus relinchos lozanos, por sus cernejas muy fuertes, para que lo lleve a él y a un moro cautivo lleve, que es uno que ha cautivado capitán de 100 cenetes. Triste caminaba el ave,
y lo más bajo que puede, ardientes suspiros lanza y amargas lágrimas vierte. Conmovido el capitán de esta suerte, parando el veloz caballo, que cesen sus males quiere, y no quiere apeóse del caballo. El moro tras él desciende y postrándose a sus pies de esta manera le ofrece: ¡vivas 1000 años, cristiano, noble capitán valiente, que ganas más con librarme que ganarías con perderme! Alá se quede contigo y te dé victoria siempre, para que extiendas tu fama con hechos tan excelentes. Gracias. Y yo voy a seguir. Claro que sí. 95 años y esa memoria privilegiada. La verdad que es genial. José, ¿tú también vas a decirnos algo? Celeste también fue Ibn Tariq el que conquistó Gibraltar. Ibn Tariq también fue Celeste. Santi. Yo lo sabía, ese de Orán. Muy bien. Después Arístides. Le perdonó la vida, ¿no? Le perdonó la vida. Le perdonó la vida. El cristiano en el poema. Santi de Vicente. Vamos. Buenas tardes, familia. Como ha habido tantos anuncios, yo no voy a hacer ninguno. Solamente voy a hacer una petición y pediros, puesto que se está grabando, un fuerte aplauso para nuestro amigo Romualdo. Gracias, Santi. Un puñado de avellanas. Mi querida luna lunera cascabelera, heme aquí un año más en el inicio del curso de los martes de poesía en el Centro Asturiano de Madrid. Heme aquí que deseo compartir mis pensamientos sobre la situación social que nos toca vivir, al igual que mis sentimientos sobre Asturias, la tierra de mi abuela paterna. Mi querida luna lunera cascablera, los tertulianos en televisión, como los politólogos y demás colaboradores de la comunicación, no paran de hablar de un mundo dislocado y caótico. Son fuerzas distópicas, solo hablan más de lo que más vende, sean guerras, delincuencia, sequía, corrupción o cambio climático. Es como si la pandemia del COVID hubiera atacado al sentido común. Mi querida luna lunera cascabelera, ante tanta amargura y tristeza, me decanto por la belleza. Así busco en las redes virtuales imágenes de Asturias, desde Castropol a Llanes, y me relaja contemplar monumentos del arte ramirense como Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y Santa Cristina de Lena. Mi querida luna lunera cascabelera, cierto que sufro por todo lo humano, mas para afrontar lo diario me veo como antaño, sentado en el prado de Santa María del Naranco, con un puñado de avellanas, una sidrina y un par de manzanas, y todo lo demás, nada me importa ya. Es un estado nirvana en la vida que no es poco. Mi querida luna lunera cascabelera, me temo que mientras todo gire al ritmo del mercantilismo, egoísmo, codicia y avaricia, lo humano utópico no tiene espacio salvo
nuestro, la poética, refugio de sensatez. Muchas gracias. Aristides Naranjo. Bravo, Santi, bravo. Vamos a ver, ¿qué nos traes? Has hecho un artista, ¿eh? Estás en teatros de Madrid ya, pero bueno. ¡Ole! Un fuerte ole para él. Cuéntanos un poco. Hola, buenas noches. Encantado por la oportunidad de compartir este momento junto a todos vosotros. Simplemente quiero decir que, viendo ejemplos como el del maestro Manuel Medina, disculpe. Manuel Medina, uno se da cuenta de que el camino no se termina. O sea, viendo estos ejemplos, viendo a una persona de esta edad que con tanta entereza es capaz no solamente de hacer de manera intencionada la interpretación de un texto que ha recordado que era de su cole, o sea, de su infancia, sino que encima dice algo suyo propio, encima es un ejemplo, es una lección de vida para todos. Gracias, maestro, por ser ejemplo para todos los que seguimos aquí. Le admiramos. Gracias. Finalmente, bueno, luego de casi 3 años, tengo en mis manos mi primer trabajo musical, que está inspirado en mi ópera prima como poeta, que se llama Fiebre Vital. Fiebre Vital no es solamente un libro de poemas que fue publicado en el año 2019, sino que además se ha convertido en una performance que he llevado a escena por diferentes escenarios, y ahora la guinda del pastel es un disco de canciones que he tenido la dicha de dejarme conducir por personas que saben más que yo en este mundo de la música, yo siendo actor y con menos experiencia, pero siempre con mucha curiosidad y muchas ganas de salir adelante. El maestro Pardo, autor de todas las composiciones del disco, y también corales que están presentes de profesionales de la música. Quiero compartir un tema de este disco que se llama Tiempo. Todo lleva tiempo, y el tiempo en el que transcurre esta vida. Tiempo intermitente de tu ausencia, tiempo muerto, hojas secas en el calendario, mar revuelto, tiempo torpe, brutal, tiempo recio, vendaval de sombras, noche blanca, día negro, tiempo sin tu risa, canto de mi aliento, horas sin tus ganas, minutos deshechos, años largos, meses necios, tiempo desierto, tiempo esperpento, tiempo sin tu añil, calentando mis sesos, tiempo remolino, reloj de arena en celo, tiempo tuyo y mío, tiempo desencuentro, tiempo de tu tiempo, de tu alma en mi pecho, de tu boca en mi garganta, de tu sexo
mi sexo. Tiempo inverosímil, ceniza en el viento. Tiempo poco, mucho tiempo. Tiempo destino. Tiempo. Tiempo sin tu risa. Canto de mi aliento. Horas sin tus ganas. Minutos desechos. Tiempo. Muchas gracias. Yo al final sí queda tiempo, si no, bueno, un micrófono para ti. Bueno, buenas tardes. Qué bello. La poesía, la canción, el arte. Y bueno, yo como habéis hablado de la pena del mundo, de que el mundo sufra las guerras. Yo el otro día apuntaba, las guerras nadie las gana, siempre las pierden los mismos, los que luchan y dejan su vida con su sangre derramada. Y este poema que a Aris también le gusta mucho y quiere cantarla, esta canción, es del gran Pablo Neruda, la letra, y es de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y se llama Te recuerdo. Te recuerdo cómo eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma, hoguera de estupor en que mi ser ardía. Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma, siento viajar tus ojos y es distante el otoño. Boina gris, voz de pájaro y corazón de casa, hacia donde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cómo eras en el último otoño. Gracias. Recuerdo que José Luis Pardo y yo vamos a estar el día 5 en el Maestro Alonso, calle Alcalá, esquina Maestro Alonso, para quien quiera venir. Y él estará con boleros y canciones muy conocidas.
Seguimos, a ver, ¿por dónde iban? Pilar, Eugenio después. Pilar Mateo. Buenas noches, estoy muy contenta de estar aquí, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Sole. Yo voy a recitar un poema de un viaje que hice a Uzbekistán un año antes de la pandemia. Entonces fui desgranando por donde pasaba estos versos. Desde Samarcanda, ruta de la seda. Es Uzbekistán la tierra de grandiosos monumentos, de majestuosas cúpulas y exultantes mausoleos, brillando con su esplendor los progresos de su imperio, fusionando tradiciones y evocando sus ancestros. Sus coránicas madrasas, bien perdidas en el tiempo, nos muestran nuevos caminos de industrias en crecimiento, y es Tashkent, la capital, quien nos abre su universo a un buen mercado central con artículos diversos, desde extensa horticultura hasta especias de diseño. Y es su gran mezquita blanca quien nos llena de embeleso cuando irradia con su luz su magnífico elemento. Es la muralla de Kiva, hecha de adobe y de esfuerzo, la que con sus 4 puertas nos muestra sus azulejos, en mezquitas y madrasas y minaretes de cuento. Es en Bukhara la bella, teñida de azul y cielo, la ciudad monumental de Uzbekistán el ejemplo, y tocamos Samarcanda, ciudad de mágicos sueños, perla del este llamada por cuantos besan su suelo. Son sus mezquitas tan bellas, tan ricos sus monumentos, que hasta Los Ángeles llega el azul de sus reflejos. De encaje son sus mezquitas, bordadas en oro viejo, con arcos bien definidos tejidos de terciopelo. Y es su gente paradigma de entrega y de buen gobierno, dando a conocer la ruta de la seda al mundo entero. Es Uzbekistán país, patrimonio de la UNESCO, la que brilla con luz propia, compartiendo sentimientos. Gracias. Seguimos. Eugenio, vamos a escucharte, y después José y después Carlos. Después de tanto bueno que pasó por aquí, y yo prefiero que no me digan. ¿Cómo que no? Que tú también eres poeta y eres, no, eres persona. Felicito a todas las poetas que han recitado y han cantado a Ucrania, todas las personas. Y como no, felicito al grandísimo Manuel, que viva muchos años y que vivamos muchísimos años aquí. Como dijo antes el compañero aquel, cuando lo dio a Juan Tenorio, que ahora ya es el 2 de noviembre, y él recitó, dijo algo de cuando ya iba perdiendo la memoria, o sea, mejor dicho, cuando ya iba envejeciendo. Pues yo voy a recordar cuando era más joven, cuando tenía más fuerza. Pues la cena de sofá, si os parece. Claro, un poco inédita porque sin la presencia de doña Inés no deja de ser inédita. Y con poca presencia de don Juan. Pero bueno. ¿A dónde va doña Inés? No, perdón. ¿A dónde va doña Inés? Dejadme salir, don Juan. ¿Que os deje salir? Rígida. Señor, sabiendo ya el incidente del fuego, estaré paciente con su hija el comendador. ¿El fuego? Ah, no le dé cuidado por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado. Le habéis dicho que os hallabais bajo mi amparo segura, que el aura del campo pura, libre por fin respiráis.
Cálmate pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida tu convento la triste cárcel sombría. Ah, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que va llena de los sentidos olores de las perfumadas flores que brota esa orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, palma mía, que están respirando amor. Y esa armonía que el viento recoge entre esos millares de florillos olivares que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de su copa adorador, llamando al cercano día. ¿No es verdad, gacela mía, que están respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente del labios de don Juan, y con las ideas van infiltrando en su interior. Un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a verla, y atrás a no verla de sí mismas al calor. Y ese encendido color de tu sundante María. Es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Ah, callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca he sentido afán. Ah, callad, por compasión, que oyendo me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin vida, sin duda, que ha rendido por su ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseído don Juan un misterioso amuleto que a vos me trae secreto como estilo imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que me da Dios. ¿Y qué de hacer, ay de mí, sino caer en vuestro brazo, si el corazón en pedazo me estáis robando de aquí? No, don Juan, en poder mío resistirte no es hallar. Yo y a ti como va, sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, y tus ojos me fascinan, y tu aliento me envenena. Don Juan, yo le imploro de ti dar la compasión, o arráncame el corazón, ómame porque te adoro. Alma mía, esta palabra cambia de modo mi ser, alcanza que puedo hacer hasta que la veis y me abra. No es doña Inés Satanás quien puso esta por en mí, es Dios que quiere por ti ganarme para él quizás. No, el amor que se atesora en mi corazón mortal no es un amor terrenal como el que sucedió hasta ahora. Es esa chispa fugaz y cualquier rato apaga. Es incendio que se traga cuanto ve inmenso grado. Se echa pues tu inquietud, bellísima doña Inés, porque me sienta a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, tiene orgullo postrar ante el buen comendador, y habrá de darme tu amor o me tendrá que matar. Don Juan de mi corazón, Inés de mi alma. Es muy largo, muy bien lo has dicho, muy bien. Carlos, después. Isidro, después. Voy a leer un poema de Federico, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Y a ver, es un trozo solamente. Se titula La acogida y la muerte. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido
sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde, y un muslo con un asta desalada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo, corazón arriba, a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas en la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por los verdes, ingles, a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Carlos II, ¿qué tal el retiro espiritual? Muy bien, ¿verdad? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a Paco Dacal por su poemario. Es el primero. El segundo. Bueno, voy a leer un poema, recitar un poema que se llama Escribo. Se lo dedico a Clementa López, una querida amiga nuestra, para que deseamos todos su pronta recuperación. Escribo. Escribo agua y es como lágrima que se deslizara en mi mejilla inconsolable. Escribo árbol y es como hoja que cayera como un descuido imperdonable. Escribo rosa y es como pétalo que oliera de nostalgia de amor perdido, inolvidable. Escribo nube y es como algodón que quisiera secar mi herida que sangrara, imparable. Escribo pájaro y es como plumas en vuelo que dibujaran una despedida, inevitable. Escribo cielo y ya no sé cómo decirlo. ¿Acaso yo que escribo? ¿Acaso Dios inefable? Isidro Sierra y, a ver, me quedan por aquí. Marisén, después, sales. Y por ahí detrás queda quién. Después de Marisén. Buenas tardes. Feliz temporada de poesía que nos viene encima ahora. Y dicho esto, os voy a leer un poema que me pidió un amigo este verano que celebraba sus bodas de oro. Dice, oye, hazme un poema que celebro las bodas de oro. Ahora, como si esto... Y bueno, y esto es lo que ha salido. A ver si os gusta. Entre todo lo visto y conocido que tengo en la memoria de esta vida, puedo versar muy claro y sin medida que con muchas razones sin olvido que en el ancho y el largo recorrido, si no es con un amor y compartida, no merece la vida ser vivida o este mundo carece de sentido. Sobre las huellas de largos caminos existen sombras y también colores con una bella luz que no termina. Secretos encontrarla, peregrinos,
y admirar los hermosos resplandores que tiene un gran amor con luz divina. El matrimonio es larga travesía, de dos vidas unidas con coraje y el amor como único equipaje en el que hay que remar de noche y día por un gran océano o mar bravía, para el que hay que escoger al abordaje al mejor compañero de viaje, porque si no ese barco se hundiría. Un viaje por lo desconocido, que solo cuando eliges bien solventas, con venturas en todo el recorrido, en el que hay que remar y echar raíces que soporten los vientos y tormentas, y aunque a muchos les dejen cicatrices, consiguen ser felices por ver su savia nueva sin olvido, por dejarse la piel en esa entrega, por la historia y el tiempo compartido, y el hueco para lo nuevo que llega. Bendito es quien celebra con amor sus bodas de oro, y en el recorrido con pasiones la miel han compartido, porque tienen y han dado lo mejor. ¿Qué importa que en la lucha con ardor pudierais vuestra piel haber curtido, incluso la batalla haber perdido contra el tiempo, la arruga y el dolor? Si desde el día aquel que os unisteis, muy pocos en sus vidas tienen más, ahora, desde el beso que os disteis, sois novios y amantes en la cita, padres de hijos buenos, y además a los nietos les dais historia escrita de ternura infinita. ¿Qué más pueden pedirle a la vida dos personas que lo comparten todo? Mantienen su familia muy unida y en 50 años resumida se quieren y respetan sobre todo. Felicidades a todos los que tengáis la suerte de llegar a las bodas de oro. A mí no me toca. Pues felicidades. Venga, muchas gracias. 61 años llevamos nosotros pasados. Ya, qué bien. Pues, yo no llego. Enhorabuena. Llevo 8 de noviazgo. Marisel, que nos va a cantar y ya vamos a terminar con Celeste. ¿Queda alguien más que no haya salido? ¿Queda alguien más en la sala que no haya salido? No queda nadie más, todos habéis salido. Venga, Marisel, te escuchamos. Ahora vamos a tener a continuación a Gemma. Creo que la recordáis. Ella baila la danza del vientre y la tenemos ahí esperando para cerrar este recital. Dime. Buenas noches. A ver, un momentito. Dime, Natalia. Es algo muy rapidito para los amigos que quieran ir al homenaje de Ucrania el día 2, que como ya comentó Ana y Yolanda, estamos en el Centro Cultural Lope de Vega. Entonces me pasaron la forma más sencilla de ir, que es autobús 102 o el 24, o en Atocha coger la línea C2 y la estación donde tenemos que bajarnos se titula o se llama Asamblea de Madrid Entre Vías. Allí caminad 8 minutillos y estaremos en Llobregat. Muy bien. ¿Eso es lo de Gloria? No, es en Ucrania. el corazón. Ah. Lo de Ucrania en el corazón. Ah, sí. Marisel. Sí. Buenas noches. Voy a cantar Los Cuatro Moneros de Federico García Lorca.
buscar la lumbre, aquí buscar la lumbre, mamita mía, la calle arriba, la calle arriba. Si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale, mamita mía, la brasa viva, la brasa viva. ¡Bravo! Qué bonito, Maricel, precioso. Celeste, Manuel, que tenemos la danza del vientre, con Gemma, no os vayáis. No os vayáis, que es un digno deber, es magistral. Ya, pero un poquito más, mira que te va a gustar. Eso no lo has visto, siéntate. Celeste, vamos a oírte. Y ya terminamos la poesía y nosotros nos quedamos sin recitar. Andrés y yo no recitamos. Esta es muy cortita, la he elegido cortita porque ya estamos. Que bueno, que muchas gracias a todos y gracias por un año más que empezamos estas tertulias, se pueden llamar, ¿no? Que tanto las he echado de menos. Voy a recitar un poema muy cortito del otoño. Es de mi último libro de Años de Libertad. Y dice así: hojas doradas se desprenden lentamente de su fuente de vida, meciéndose sutilmente en el aire. Me sobrecoge, su roce en mi abrigo. Me estremezco de paz, me dejo llevar por mis sentidos. Me abrazo al árbol, alzando mi mirada hacia sus ramas semidesnudas, agradecida. Me siento parte de él, de la vida. Él se yergue orgulloso, valiente y también agradecido, dejando caer una hoja que acaricia mi rostro. Los dos nos sentimos unidos en el proceso de la vida, en el camino. Me siento hermana de las ramas del árbol de la vida. Me siento viva. Muchas gracias.